Las excelentes condiciones geomorfológicas para el desarrollo de la vida en sociedad al sur del meandro de Alcurrucén han propiciado el asentamiento sucesivo de varias comunidades humanas durante casi 3000 años, sirviendo como asiento a íberos, hispanorromanos y Andalucía. Y estas comunidades humanas solo se pueden entender ligados al hábitat donde se insertan y a su peculiar situación respecto al río. Mi estudio en este apartado ha consistido en intentar reconocer agentes geomorfológicos actuales que pudieran haber contribuido en el pasado al establecimiento humano en el Cerro de Alcurrucén. Las discontinuidades litológicas entre los materiales serranos y fluviales que hay al sur del meandro de Alcurrucén favorecen la permeabilidad de los terrenos que proporcionan fuentes cercanas de agua dulce, recurso imprescindible para el sustento de toda comunidad humana. En este mapa de permeabilidad del entorno del meandro de Alcurrucén, perteneciente a la Redian, vemos cómo se trata de un terreno con un grado medio alto de permeabilidad, siendo el azul claro el grado medio y el azul oscuro el grado alto. Y esta permeabilidad se materializa con hasta 4 fuentes de agua subterránea inventariadas en el Catálogo de Manantiales y Fuentes de Andalucía: la mina del Carrascal, la Fuente Juana, la Fuente del Hierro y la Fuente de Mudapelo. Y esta riqueza de agua natural aparece constatada también en el nombre primitivo de Pedro Abad, Fuente de Perabad, denominación que aparece citada en el Corpus Medievale Cordubense de Manuel Nieto Cumplido. En esta referencia histórica, con fecha de 29 de marzo de 1272, figura el término Fuente de Perabad, que fue el nombre primigenio de Pedro Abad tras la reconquista de Córdoba. El entorno del meandro de Alcurrucén resulta también un enclave con altas capacidades para la producción de recursos agropecuarios, que sustentaron a las comunidades que aquí se asentaron. Y mientras las tierras serranas de Alcurrucén proporcionan pasto, monte y encina, favoreciendo el buen pastoreo para el ganado, las llanuras de inundación y las terrazas fluviales del río contribuyen enormemente a la renovación y fertilización de las tierras, facilitando el crecimiento de los cultivos y por tanto garantizando prometedoras cosechas. En este mapa de capacidades de uso de suelo de la zona objeto de estudio y perteneciente a la Redian, vemos como el entorno del meandro de Alcurrucén se trata de un terreno de buena y excelente capacidad agropecuaria, siendo el verde oscuro excelente capacidad y el verde claro de buena capacidad. El Cerro de Alcurrucén está constituido por una estructura geológica muy consistente a base de los materiales duros de la sierra, que por un lado evitan desprendimientos y erosiones en las laderas y por otro posibilita una mayor consistencia en las cimentaciones y la extracción de materiales consistentes para la construcción,
como la piedra molinasa en las canteras romanas de Alcurrucén o los cascajos y arenas en las riberas del Guadalquivir. En este mapa geológico de la zona que nos interesa y perteneciente al Instituto Geológico y Minero de España, podemos confirmar los materiales serranos del Cerro de Alcurrucén y los materiales blandos del río que se encuentran colindantes al mismo cerro. Bien conocidos son los recursos mineros de Sierra Morena, y aunque esta zona estuvo lejos de tener la riqueza minera del Guadiato, sí aportaría su granito de arena al desarrollo económico de las comunidades que se establecieron en el Cerro de Alcurrucén. De hecho, en la tesis doctoral denominada El papel de la minería y metalurgia en la Córdoba romana, de José García Romero, se recogen varias explotaciones mineras de esta sierra asociadas a la ciudad romana de Sassilis Martialis. La geología del entorno del meandro de Alcurrucén no solamente ha contribuido al asentamiento de distintas civilizaciones, sino que incluso ha condicionado el trazado de la vía de comunicación terrestre más importante de la Bética, la Vía Augusta. En el entorno sur del meandro de Alcurrucén, la Vía Augusta comienza cruzando el arroyo de la Vega a través del puente romano de Montoro, para atravesar los actuales cortijos de Santa Ana y Mudapelo. A continuación, pasa por el sur de la ciudad de Sassilis, sin que probablemente entrara de manera directa a ella, al no estar contemplada como punto de descanso. Según los vasos de Vicarello, solo funcionaron como estaciones en este entorno de la Vía Augusta Épora, Azdecomo y Córdoba. Incluso en algunos planos, como este incluido en la publicación Vías Romanas de la provincia de Córdoba de Enrique Melchor, no llegan a comunicar la Vía Augusta con la ciudad de Sassilis, como sí lo hacen con Épora o Córdoba. Y por último, desciende la ladera y cruza el río a la altura de la presa del Salto, sobre un lecho de diabasa hasta tal punto resistente que sobre parte de ella se levanta la presa, y que por tanto bien pudieron ejercer de firme vado para atravesar el río hacia la actual Villafranca, a excepción de las épocas de crecida en las que el paso se realizaría con barcas de pasaje, documentadas en Córdoba desde época romana, gracias a este epígrafe funerario hallado en el barrio de San Lorenzo, dedicado a las sirvientas de unos barqueros portonariorum, y que tan abundantes han sido en esta zona hasta el siglo pasado. Y así es como estas diabasas influyen en el trazado de la Vía Augusta y ocasionan un cruce entre las dos vías de comunicación principales de la Bética, la Vía Augusta y el río Guadalquivir.
el relieve inmediato al sur del meandro de Alcurrucén tiene una forma fácilmente alcanzable por el hombre y muy conveniente para sus pragmáticos intereses. Este relieve sur del meandro de Alcurrucén está constituido por una meseta de unas 100 hectáreas elevada en torno a la curva de nivel 150, que constituye el solar interno del meandro a modo de península con una orientación sureste-noroeste, dibujando al norte un borde de fuerte pendiente hacia el Guadalquivir con tres ápices que remiten al propio trazado del río. Y esta llana meseta, por donde pasó la vía Augusta en época romana, dando acceso al río por el sur, permitió una cómoda labor del campo y sirvió de peldaño de acceso al Alto Cerro, ubicado a la altura del último ápice de la península y cuya cima tiene una forma de plataforma de unas 20 hectáreas, muy adecuada para un arraigo humano con estabilidad. Este cerro se une a otro por el norte, verdadero vigía del río, a través de un pequeño collado, que bien pudo servir de acceso a caminos trazados a media ladera de los cerros que llegaran al río. La altura de este sitio, como podemos ver en esta cuenca de visibilidad del cerro de Alcurrucén, proporcionó seguridad a su población, tanto porque aislaba el asentamiento de las crecidas del río, como por su alto porcentaje de área visible, que permitió un óptimo control del territorio circundante, como recursos de abastecimiento, caminos, otros asentamientos y el propio río. Y también proporcionó representatividad. El asentamiento en altura se percibe como un referente, como un hito destacado dentro del territorio. El propio meandro de Alcurrucén fue crucial para que las distintas comunidades se asentaran en el cerro, tanto por su trazado como por el hecho de ser navegable. El trazado del meandro de Alcurrucén abriga el asentamiento y los terrenos más próximos en tres de sus lados, ofreciéndole una defensa natural. Existen indicios de que el río Guadalquivir en época romana pudo ser navegable hasta Cástulo, en el actual término de Linares, y por tanto con mayor garantía hasta Sácili, en el meandro de Alcurrucén. En el artículo La navegabilidad en el curso alto del Guadalquivir en época romana, de Alicia Fornell, se dice: en relación con el Guadalquivir, los testimonios que nos pueden ser más útiles son ofrecidos por Al-Hinyari, puesto que se refiere al tramo de río más arriba de Córdoba. Según su relato, Ballara, una ciudad al-Ándalus vecina por Cuna, disponía de un muelle o puerto. Para algunos, Ballara ha de identificarse con Montoro, para otros con Villa del Río, pero esto importa poco,
Lo verdaderamente importante es que era posible alcanzar una población del curso medio del Guadalquivir, probándose la existencia de la navegación más allá de Córdoba en época árabe. Una pista, de entre muchas más, que permiten confirmar el uso de este meandro como vía de comunicación de personas, ideas y recursos con embarcaciones de poco calado, y que en época de poco caudal remontarían el vado de Diabasa mediante la fuerza animal o incluso humana, que a través de Sirga arrastrarían estas embarcaciones por un sendero paralelo al río hasta sobrepasar el vado. Concluyo esta tercera parte sobre geomorfología del Guadalquivir desde la finca de la Huelga en el Carpio. Y lo que realmente quiero que recordéis del meandro del Currusén es que su relieve serrano de altura, con valores escénicos que evocan a la belleza y conmueven al espectador, nos permiten obtener una profunda visual con la que reconocer los valores y personalidad de este paisaje. Un paisaje que con su forma y composición han generado unas condiciones privilegiadas para la vida del ser humano, cubriendo las necesidades cambiantes de las distintas comunidades que lo han habitado y proyectando en todas ellas una identidad serrana y ribereña a la vez.